Bienvenidos a las profundidades de la mente humana, donde la cordura es un hilo frágil y la obsesión, un abismo. Hoy nos adentramos en la obra maestra de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Una narración que no solo cuenta una historia, sino que disecciona la paranoia, la culpa y la inevitable caída. Es un relato en primera persona, un monólogo febril que nos arrastra al tormento de su protagonista. Un individuo sin nombre, consumido por una fijación que lo lleva al acto más oscuro. Su antagonista, el anciano Gutiérrez, es la víctima de una mente que se desgarra. El narrador, desde el primer instante, clama su cordura con una vehemencia que solo la locura puede inspirar. Insiste en su sensatez, incluso mientras sus acciones demuestran lo contrario. Una contradicción que define su descenso. La fuente de su tormento no es la riqueza, ni el poder, ni la venganza. Es un ojo. El ojo izquierdo del anciano. Un ojo velado, de un azul pálido, que lo perturba hasta la médula. Lo llama el ojo de buitre, una mirada que lo persigue. Este ojo se convierte en el epicentro de su terror, una fuente de vigilancia constante y juicio silencioso. Siente que lo observa, que lo condena, que penetra en su alma. Una percepción distorsionada que alimenta su delirio. La obsesión escala, transformándose en una necesidad imperiosa de eliminar al anciano. No por odio al hombre, sino por el horror que le inspira esa mirada. El ojo debe desaparecer, y con él, su portador. Así, la mente del narrador se dedica a un único propósito: planificar el asesinato. Cada detalle es sopesado, cada movimiento, calculado. La meticulosidad de su plan es tan aterradora como su motivación. El corazón de esta historia reside en la preparación y ejecución del crimen. Poe nos sumerge en la psique del asesino, revelando la frialdad de su método. No hay impulsividad, solo una determinación gélida. El narrador describe con escalofriante precisión cómo cada noche, durante 7 días, se acerca a la habitación del anciano. Abre la puerta con una lentitud exasperante, un sigilo casi sobrenatural. La oscuridad es su cómplice. Se desliza en la habitación, una sombra entre las sombras, mientras el anciano duerme. Su linterna, cuidadosamente cubierta, solo permite un rayo de luz, dirigido con precisión quirúrgica hacia el ojo. Pero el ojo permanece cerrado. La 8ª noche, el anciano se despierta. Un gemido de terror, un sonido que el narrador reconoce como propio. El miedo del anciano es un eco del suyo, una conexión macabra. El narrador permanece inmóvil, conteniendo la respiración durante 1 hora interminable. Escucha el latido del corazón del anciano, un tambor que resuena en el silencio. Un latido que se acelera, que se vuelve ensordecedor. Ese latido, para el narrador, es una condena. Siente que el mundo entero lo escucha, que su crimen está a punto de ser descubierto. La desesperación lo consume, lo empuja al límite. En ese instante culminante, el narrador se abalanza. El acto de asesinar al anciano es descrito con una brutalidad desprovista de emoción. No hay arrepentimiento, solo la culminación de su obsesión. La naturaleza del asesinato es despiadada, un reflejo de la intensidad de su locura. El anciano es asfixiado, su vida extinguida sin piedad. El ojo, finalmente, ha sido silenciado. La brutalidad del acto es una manifestación directa de la obsesión que lo consumía. No fue un crimen pasional, sino la fría ejecución de un delirio. La liberación de una carga insoportable. Tras el acto, el narrador procede con una calma perturbadora. Desmiembra el cuerpo del anciano con una eficiencia macabra, sin dejar rastro. Cada miembro es separado, cada hueso desarticulado. Luego, oculta los restos bajo las tablas del suelo, convencido de su ingenio. Cree haber resuelto su problema de manera impecable,
sin dejar cabos sueltos. La perfección de su crimen lo llena de orgullo. En ese momento, el narrador se siente victorioso, liberado de la opresión del ojo. Piensa que ha triunfado sobre su tormento, que la paz ha llegado. Pero esta es solo la calma antes de la verdadera tormenta. El verdadero horror comienza después del asesinato. La liberación que esperaba se transforma en una nueva forma de tormento. La mente, que creía haber controlado, empieza a traicionarlo. Una alucinación auditiva lo asalta, un latido sordo y persistente. Al principio, apenas perceptible, luego cada vez más fuerte. Un sonido que solo él puede escuchar, que lo persigue sin descanso. Interpreta este sonido como el corazón del anciano, latiendo bajo las tablas del suelo. Un latido que se niega a callar, que lo acusa desde la tumba. La conciencia disfrazada de sonido. La policía llega, alertada por los vecinos que han escuchado un grito. Investigan la desaparición del anciano, y el narrador los recibe con una confianza forzada. Los invita a pasar, a sentarse, a conversar. La presencia de los oficiales intensifica el latido. Cada palabra que pronuncian, cada silencio, amplifica el sonido en su cabeza. El corazón del actor se vuelve un tambor atronador. Las emociones del narrador se amplifican. La culpa, el pánico, el terror. Siente que los oficiales también escuchan el latido, que lo miran con sospecha. La presión es insoportable. El latido se vuelve ensordecedor, un clamor que lo ahoga. El narrador no puede soportarlo más. La presión de su propia mente lo empuja al abismo. La farsa se desmorona. En un estallido de desesperación, el narrador confiesa su crimen. Grita la verdad, incapaz de contener el horror que lo consume. Revela el cuerpo oculto, el secreto que lo estaba matando. Esta confesión es el punto de no retorno de la historia. No hay vuelta atrás, no hay escape. La verdad, por fin, ha salido a la luz, impulsada por su propia locura. El narrador se rinde a su locura, a la verdad de sus acciones. La máscara de la cordura se desgarra, revelando el abismo de su mente. La victoria que creyó obtener se convierte en su derrota final. El corazón del actor es una exploración profunda de la mente humana, de su fragilidad. Nos muestra cómo la obsesión puede destruir la razón, cómo la culpa puede manifestarse de las formas más aterradoras. El simbolismo del corazón es central. No es el corazón físico del anciano lo que late, sino la conciencia del narrador. Ese corazón del actor es su propia culpa, su remordimiento, que lo persigue hasta su caída. Es un recordatorio escalofriante de que los monstruos no siempre se esconden en las sombras. A veces, habitan en nuestra propia mente, esperando el momento de revelarse. Y su latido, una vez desatado, es imposible de silenciar.